Vamos a seguir hablando del tema de la tasa de interés, clave para la evolución de la inflación, que como venimos contando, tuvo dos datos fuertes la semana pasada, la minorista en el 4%, la inflación más baja en 30 meses, y como contrapartida, la mayorista, que se conoció el viernes, 3,1 por encima del mes anterior, que había sido de 2,7. Con lo cual allí hay varias cosas para analizar y para ello está en línea Ramiro Tosi. Gracias, Ramiro, por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Fernando y Mariano, ¿cómo andan? Bueno, ¿qué balance hay que hacer de estos dos datos que por supuesto están conectados entre sí? Pero el primero, por supuesto, que el gobierno celebró, y el segundo que abre muchas dudas, ¿no? Porque justamente la inflación mayorista siempre suele dar pie a lo que puede pasar con la minorista. Exacto, por un lado, Fernando, te diría en la lectura de la inflación minorista, que fue la que conocimos el miércoles, el 4%, ahí te diría que lo que hay que mirar un poco, Ujú. digamos, más en detalle es lo que se llama la dinámica de la inflación núcleo, que es básicamente la inflación que te queda una vez que le sacás precios que por ahí se mueven por factores, si querés, fuera del control del gobierno, que son lo que se llaman los productos estacionales. Recordá que, por ejemplo, los días que hubo mucho frío y heladas, eso afectó, digamos, las frutas, las verduras, que algunas tuvieron incrementos de 2 dígitos. O sea, todo lo que es productos estacionales puede tener una inflación mucho más alta que el índice general. Y lo que son los precios regulados, donde sí el gobierno, digamos, tiene Ujú. cierto control, que tiene que ver con los aumentos de tarifas, como cuando habilita, por ejemplo, aumentos en el precio de los combustibles. Bueno, si vos mirás esa inflación, la que llama la inflación núcleo, y esa inflación está todavía al 3,7, 3,8. Esa no se desacelera tan rápido Ahí está, como está la en un inflación piso, general. claro. ¿Y qué tendría que pasar para que la núcleo perfore ese piso que hoy está en 3,7 o 3,8%? ¿Qué driver tendría que haber para que eso empiece a bajar sustancialmente? Bueno, ahí lo que vas a encontrar, Fernando, es cierta, digamos, lo que los economistas llamamos, si querés, en definitiva, la puja distributiva. ¿En qué sentido? Vos tenés Ujú. que ahora, después del deterioro grande que hubo de los salarios, ahora los salarios, justamente, al haber paritarias mensuales, básicamente, Ujú. le empiezan a ganar a la inflación, porque vos Claro. tenés incrementos por ahí del 5 o 6% contra una inflación que puede estar en el 3,5 4. Bueno, va a llegar un momento en que parte de ese incremento salarial empieza a tensionar con los márgenes de las empresas, y las empresas van a sentir que tienen que empezar a trasladar parte de los aumentos en los costos, básicamente salarios, a sus precios. Eso todavía no lo han hecho porque el consumo no se recupera, Ujú. con lo Claro. cual, a medida, digamos, que vos tengas cierta recuperación del nivel de consumo, bueno, ahí va a entrar en tensión y, digamos, la mejora en los salarios versus la disminución en los márgenes empresariales. Por eso es muy difícil, digamos, sin una coordinación de precios y salarios y un sendero que sea medianamente predecible, dejar, digamos, si querés, a la voluntad de las partes esa negociación es muy complicado. Por eso, digamos, lo que probablemente veas es que te sigue bajando la inflación general, pero Ujú. esa inflación núcleo te va a costar, que es un poco, digamos, lo que vimos también que pasó a otra escala, si querés, en Estados Unidos. Recordá que el viernes también se publicó, digamos, perdón, el miércoles se publicó la inflación minorista en Estados Unidos, y después de 3 años logró perforar la famosa inflación núcleo el 3% anual, ¿no? En ese Claro. caso. Entonces, eso te muestra que los procesos de normalización de la inflación llevan mucho tiempo, con lo cual, digamos, esta idea de que vamos a lograr, si querés, domar la inflación y que para fin de año vamos a tener inflación del 1% del cero, te diría, digamos, la probabilidad de que eso se materialice es Ujú. prácticamente nula, y eso te lo muestra dos indicadores: el propio relevamiento de expectativas que hace el Banco Central cuando le pregunta a la mayoría de los consultores, bancos, etcétera, y el propio comportamiento de los precios en el mercado secundario de los bonos del gobierno, donde, Claro. digamos, ves ahí que todos, digamos, están en un piso mínimo del 3%. Y la tasa se mueve mucho más arriba. Con respecto al REN, fue curioso este mes que fue la primera vez en mucho tiempo que los consultores pronosticaron una inflación una décima superior a la que finalmente ocurrió. El gobierno se venía quejando de lo contrario, se venía quejando, les decía, pifiadores seriales, Milei y cosas por el estilo, se venía quejando de que siempre pronosticaban de más y esta vez ocurrió lo contrario. Tal cual.
Y ahí el interrogante está en el crawling peg, ¿no? Que está atado a la inflación, que el gobierno dice, bueno, en septiembre vamos a tener la inflación más baja del año, que quieren que empiece con 2 en lo posible, e ir desacelerando el crawling peg. Pero todo parecería que este 2% de crawling peg va a seguir el año que viene también, ¿o no? Bueno, ahí eso, mira, va conectado con la otra pregunta que me había hecho Fernando, que no la llegué a contestar, que tiene que ver con la evolución de los precios mayoristas, donde ahí sí es clave si se mantiene o no ese crawling del 2%. Este aumento que tuviste, damos, si querés, sorpresivo, Fernando, de la inflación mayorista, ese 3,1, si vos lo descomponés hacia adentro del índice, lo que ves es que buena parte de esa mayor inflación tiene que ver con lo que llaman los productos nacionales, no los importados. Justamente los importados, como se mantiene el 2% y de hecho hay cierta retracción en el nivel de importaciones, crecieron 1%. O sea que el grueso de esa inflación la tuviste por precios nacionales, que básicamente, de nuevo, vuelve a mostrar la misma dinámica que hablábamos respecto de la inflación minorista. Va a ser muy difícil, digamos, que puedas perforar por ahora en los próximos meses ese nivel del 3%, teniendo, digamos, el crawling pega al 2%, que te impone cierto piso. El gobierno ahora apuesta que en el margen ayude, digamos, a partir de septiembre la baja del impuesto país a las importaciones, ¿no? Del 17,5 al 7,5%, pero eso, si vos haces el número finito, aún suponiendo que los empresarios trasladan toda la baja del impuesto a los precios, cosa que tiene que eso te va a ocurrir, ayudar. algo que tiene que pasar, Sí. claro. Cosa que déjame que sea escéptico. También, ¿no? Claro. O sea. Exacto, hay otros costos. O sea, en el mejor escenario, eso te haría bajar la inflación minorista 0,3, 0,4 puntos porcentuales. O sea, no es que eso te va a ayudar a llevar la inflación al 1 o al 0%, ¿no? Entonces, te diría que ahí el gobierno vuelve a entrar, digamos, si querés, en una elección crucial, que es cuánta más desinflación quiere versus cuánta más expansión o recesión quiere. O sea, Bien, o sea que ahí es el famoso tema, Ramiro, de una herramienta, un objetivo, digamos, ¿no? No se le puede pedir una herramienta que cumpla con más de un objetivo. Exacto, es lo que los economistas llamamos trade-off. O sea, si vos querés lograr algo, tenés que renunciar a otra cosa, porque no podés, digamos, con un mismo herramienta lograr múltiples objetivos. Y después, si querés, la otra cosa que estamos viendo es que en el mercado cambiario y la situación sigue, digamos, igual, ¿no? Fíjate que esta semana el Banco Central, digamos, a duras penas pudo comprar 100 millones de dólares, con lo cual, digamos, sigue sin aparecer acumulación de reservas y, bueno, el mercado de nuevo siempre mirando al 2025 y con estas declaraciones medias oscilantes, ¿no? Del ministro, que en un momento dice que hay repo, en otro momento dice no, lo vamos a pagar con superávit. No está muy claro, digamos, el programa financiero del año que viene, bueno, y eso hace que, aun cuando te bajó un poco el riesgo país de los 1.500 puntos, se mantiene bastante más alto que los 1.100 de mínimos que había tocado en abril de este año. Todo sigue, parecería, para el 2025 igual. El dólar blend parece que también, ¿no? Que sigue igual para el 2025. Bueno, esa pregunta clave, Mariano, la vamos a poder contestar, en definitiva, si finalmente en noviembre, ¿no? Cuando se resuelvan a principios de noviembre las elecciones en Estados Unidos, el gobierno avanza o no con un nuevo programa con el fondo. Y ahí te diría que va a ser muy difícil que el gobierno pueda obtener un acceso adicional al financiamiento manteniendo el dólar blend, porque de hecho ya el propio fondo, vamos, en la última revisión le dijo, bueno, a partir de junio cumplí con el compromiso que habías asumido de sacar el dólar blend, y sin embargo el gobierno lo mantuvo, porque, bueno, digamos, la verdad que la penalidad era bastante baja, quedan solamente ahora un pago al FMI del programa 2018, con lo cual ya, digamos, deja de ser si querés, un condicionante, y el programa además se termina en septiembre. Pero bueno, si el gobierno quiere financiamiento adicional del fondo, una de las exigencias del FMI claramente va a ser que ese esquema, digamos, se termine definitivamente. Bien, con lo cual queda abierto una serie de frentes que por el momento no tienen solución. Digamos, siempre parecería como que eso entró en un círculo que
el fondo dice, bueno, yo te voy a prestar, pero tenés que sacar el dólar blend y sacar el cepo y hacer esto y hacer lo otro, y el gobierno dice, yo para hacer todo eso necesito que me lo prestes. Así que, digo, eso entró en una conversación circular, el tema con el Fondo Monetario, que parece no tener solución por el momento. Así es, eso, digamos, justamente se va a empezar a tensionar, digamos, en la medida que el gobierno quiera más ampliación. Vamos a ver ahora, justamente ya ahora, esta semana, la semana que viene, ya deberían empezar las primeras conversaciones del equipo económico con el fondo para la revisión, digamos, la octava revisión que le habilitaría al gobierno unos 600 millones de dólares aproximadamente en el próximo desembolso. Y ahí, justamente, cuando conozcamos el staff report, ahí de nuevo veremos estas dos líneas discursivas que vos decías, Fernando, ¿no? Por un lado, lo que el gobierno trate de defender respecto a su programa económico, y por otro lado, el staff del fondo marcando, digamos, cuáles son las cosas que el gobierno debería mejorar y de cara a un nuevo programa, ¿no? Bien, por último, Ramiro, ¿qué pasa con la actividad, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto y la actividad económica? Sobre todo considerando que la salida de la crisis después de la caída tan fuerte con el ajuste del primer semestre viene siendo muy lenta. La famosa recuperación en B corta ya quedó en el olvido. Pero, ¿qué viene pasando ahora y sobre todo, qué puede pasar con ese escenario de inflación del que estamos hablando? Bueno, ahí fíjate, Fernando, que la semana pasada salió el dato de utilización de la capacidad instalada, o sea que básicamente te muestra digamos, de la capacidad productiva que tienen las empresas, cuánto verdaderamente están utilizando, y te dio un valor del 56%. O sea que si vos hoy sacás, salvo lo que es obviamente toda la actividad vinculada al petróleo, ¿no? Refinerías, etcétera, que están al 80, 85%, después el resto, digamos, de los sectores y las industrias están trabajando a la mitad. Claro. Con lo cual, eso lo que te está mostrando es que hay un parate muy importante, recién ahora empieza a estabilizarse, digamos, el otro gran motor de la actividad, que es la construcción, pero como decías vos, es un proceso muy lento y bastante distinto de la famosa alegoría del presidente que dijo que después de la ley base la economía iba a rebotar como pedo de buzo. Bueno, evidentemente ni la B corta, ni apareció eso tampoco, y estamos, digamos, en un proceso muy gradual de recuperación de la actividad económica. ¿Por qué? Porque tenés, mira, hipotecarios que están demorando mucho en salir, ¿no? Los créditos hipotecarios y un blanqueo que todavía tiene un signo interrogante. Sí, un blanqueo que además, como sabés, Mariano, estas cosas siempre se definen siempre a último momento. Vos recordás que la adhesión es a fin de septiembre, el 30 de septiembre es la fase 1 del blanqueo, y el propio gobierno, quizás tratando de dar una señal, digamos, de que hay interés y más consultas, fíjate que la semana pasada también volvió a prorrogar las declaraciones impositivas de bienes personales para fin de septiembre, ¿no? Como para que los contribuyentes que se quieran adherir a este beneficio de cumplidor, más los que van a exteriorizar activos, tengan tiempo de armar las declaraciones juradas y ingresar el impuesto. Pero claramente no vamos a tener, digamos, un indicador de cómo va ese blanqueo hasta que al final veamos los números agregados de cuánto realmente contribuyó a este esquema, y se supone que esta semana, la otra gran apuesta del gobierno, ya deberíamos estar conociendo la reglamentación de el RIGI, ¿no? Este régimen de grandes inversiones de empresas, que todavía, digamos, se van anunciando muchos proyectos, pero todavía nos falta la letra chica para ver efectivamente cuáles van a ser esos beneficios que delineó la ley en términos muy generales. Todo con demasiado tiempo por delante, ¿no? Para las urgencias que tiene el gobierno, sobre todo en materia de reservas. Ramiro, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes y buena semana. Allí el análisis de Ramiro Tosi. En conclusión, tenemos por delante, bueno, una situación compleja con el dólar, sobre todo por el tema de reservas, por las reservas que no ingresan, y también marcha lenta en cuanto a la recuperación de la actividad. Totalmente, pero por ahora, mientras no tengas ningún cimbronazo en el dólar,